Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Pudieron tener, en lugar de una cena, la cena pascual con una santa misa. Fueron llevadas al circo romano, donde eran entregados los cristianos a las fieras. A ellas las envolvieron en una malla que era para atrapar inmovilizar a las víctimas, y entonces le soltaron una vaca muy brava que las cornó y las destrozó, y finalmente, como sobrevivieron a ello, fueron decapitadas justamente el 7 de marzo del año 206. Así que son las santas Felicitas y Perpetua. Parte de esa reliquia de Perpetua está en una figura de cera en las criptas de la Basílica de Guadalupe, muy cerquita de la tumba de mi hermano Sergio. Entonces se toma como referencia precisamente a Santa Perpetua, la imagen de Santa Perpetua que está ahí en la cripta. Bueno, y el Evangelio de hoy, siempre que lo oigo, como que me hace pensar, porque dice Jesús, en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y los escribas, obedézcanlos y hagan lo que ellos les pidan, pero no los imiten, porque ellos ponen cargas tan pesadas a la gente que ellos no quieren tocar con un solo dedo. Entonces nos habla Jesús precisamente del respeto y la obediencia y la autoridad, pero no tomar el ejemplo de ellos. Entonces yo trato precisamente de ser coherente con lo que hablo y no causar escándalo. Siempre le pido a Dios, Señor, permíteme ser un instrumento de tu amor y solamente comunicar tu amor a los demás, pero no ser un motivo de escándalo. Ante la situación que ha habido, se dice que el diablo ha atacado por medio de aquellos que estamos consagrados para servir y proteger a los más inocentes, y sin embargo el diablo ha actuado en los que han sido consagrados y han causado tanto daño. Y esto ha causado además daños colaterales. Así que debemos de orar por los sacerdotes y hay cada sacerdote que nos aleje en lugar de acercarnos a Dios. Y hay que pedir por los sacerdotes para que seamos un instrumento del amor de Dios. Creo que la peor ofensa que puede recibir un sacerdote es qué poquito te parece a Cristo. Así que debemos de parecernos más a Jesús. ¿Ok? Bueno, pues bien, mi querida amiga, ¿qué me cuentas? Pues, Oye, ¿viste las noticias? Perdóname. Resulta que el viernes pasado, 4 estadounidenses cruzaron la frontera de México. Había una joven que venía desde el norte, creo que de Carolina, no estoy seguro, pero tenía destinado ir a Matamoros a una clínica de estética. Y entonces le avisó a su mamá, ya estoy a 15 minutos de la clínica. Iba con otros 3 hombres y fueron asaltados a mano armada y secuestrados. Esto causó un motivo de escándalo de parte de Estados Unidos, obviamente, y el FBI estuvo trabajando en las investigaciones con las autoridades mexicanas. Finalmente hoy, en la mañanera, el gobernador de Tamaulipas llamó a la encargada de seguridad en México y pasaron la llamada al aire diciendo, ya encontramos a los 4 estadounidenses, 2 de ellos están muertos, 1 herido y el otro está vivo. Entonces, pues qué vergüenza realmente, qué vergüenza para México, que pase esto no solamente con los extranjeros, sino también con los mexicanos. El fin de semana pasada hubo 199 muertos en México y es algo que la política de abrazos no balazos no funciona. Tenemos que actuar con mano dura. Mi respeto y mi admiración con el presidente de El Salvador, que
goza de una popularidad y una aceptación en El Salvador porque libró de esas matanzas que había cotidianas y se redujo a solamente 3 crímenes por año. Fíjate qué hermoso esto, ¿eh? Y los asesinos están en una cárcel muy cruel. Las camas son de metal, no tienen colchón y tienen cámaras obscuras de castigo. Y pues están protestando Amnistía Internacional y Comisión de Derechos Humanos de que se está atentando contra los derechos humanos de esos criminales. Dice, ellos atentaron contra los derechos humanos de gente inocente, pero ha acabado con toda la violencia y con toda la criminalidad que había. Así que realmente es proteger a los inocentes. Aquí se le ha dado rienda suelta y Estados Unidos hizo un informe que el crimen y el narcotráfico ha crecido por complicidad y por tolerancia con las autoridades y con los gobiernos. Dice, el único que luchó verdaderamente en contra del crimen fue Felipe Calderón, el presidente. Pero eso ha crecido fuera de los límites y se le da mucha protección al narcotráfico, que en Estados Unidos está considerado como fuerzas terroristas con mayor daño que el que hace ISIS o que hace Al Qaeda. Entonces es la situación horrible. Ojalá, y yo tengo fe, le pido siempre a la Virgen de Guadalupe, porque cambie la mentalidad de quienes gobiernan y porque muy pronto se restablezca ese México que yo conocí de niño. Hoy a los niños, en lugar de darles juguetes, les dan celulares. Y cuando juegan a secuestros con armas, y es el ambiente de violencia en que los niños están creciendo hoy en día. Así que es muy lamentable, ojalá, y eso depende sobre todo de los papás. Así que los papás deben de dar un buen ejemplo y cuidar a sus hijos. He dicho, voten por mí para presidente. Te interrumpí cuando te pregunté qué me contabas de novedad. Oh, no, padre, está bien. No, nomás que pues tenemos algunas preguntas por ahí que nos Pues han hecho. pregúntame, para eso estamos, qué caray. Claro que sí. Total, si no sé, digo, usted fallé, pero me agarraste en curva, pero te la contesto mañana. ¿Ok? A ver. Sí, mire, ahorita que estaba hablando usted, me entró una llamada de alguien que escuchó la semana pasada que usted dijo que se le había dado el Premio Nobel de la Paz a al presidente de allá Rusia, Putin, ha sido sí, nominado, sí, nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz. y que si Porque, le podían, ujú, sí, que- porque ha ayudado a que se evite la guerra con algunos países, ha dialogado por la paz. O sea, mis respetos por Putin, que yo tenía la confianza de que no iba a invadir Ucrania, dije, no es posible. Putin es un hombre querido por el pueblo, es un hombre cristiano, es un hombre que celebra la Pascua, que hace sacrificios, que se mete al agua helada como la gente como es la costumbre en Rusia, que participa con el pueblo y demás. O sea, es un hombre del pueblo y que no niega su fe, su cristianismo y que ha intervenido muchas veces para evitar guerras. Había hecho un excelente gobierno, pero es una lástima que el poder enloquece y mucho poder enloquece más. Entonces, sí, antes de esta invasión a Ucrania, fue nominado en 2 ocasiones al Premio Nobel de la Paz. ya. Sí, ella quería entender eso, que por qué, como ella sabe que a los que se les da pues ese Premio Nobel de la Paz es porque son personas pues muy buenas y que hacen cosas muy Bueno, buenas y que le pero de extraña hecho pues lo que está el ganador pasando. del Premio Nobel de la Paz del año pasado ahora es un asesino tremendo que está cometiendo genocidio en su propio país. Así que de todo hay. También Adolfo Hitler fue nombrado en el Times como el personaje del año antes de comenzar la guerra. Él ganó mucha popularidad Adolfo Hitler porque nacionalizó el banco
que estaba causando muchos estragos y evitaba el progreso de Alemania. Adolfo Hitler quiso sacar adelante a Alemania después de esa crisis que hubo después de la Primera Guerra Mundial. Generó la industria alemana, las vías ferroviarias, las carreteras, generó mucho trabajo en Alemania, mucha prosperidad, y eso le ganó la popularidad y el cariño del pueblo. Ya después empezó con otras ideas bien raras. Empezó con ese genocidio en contra de los judíos, la invasión a Polonia y un montón de tarugada y media. Entonces, realmente, por ejemplo, respecto a López Obrador, dicen la gente que lo apoyó y que lo conocía, que era un tipo muy amable, muy simpático, muy cordial y demás, dicen es otro completamente al que nos prometió en campaña que iba a ser. Se convirtió en la peor versión de aquello que él prometió construir y muchos lo han abandonado. Broso, a él no lo toca ni lo menciona para nada, pero y Broso mismo ha dicho que no va a olvidar que le ayudó en un momento determinado, y que eso no lo olvida, pero critica completamente todo lo que está haciendo López Obrador. Incluso Broso estaba muy a favor de él. Cuando hizo la toma de posesión, dijo, México finalmente va a poder respirar, va a haber un cambio. Pero es uno de los más fuertes críticos que tiene. En fin. Qué lástima. Dice otra pregunta. ¿Qué contestar a los que nos cuestionan y acusan de idólatras, refiriéndose a Éxodo 24, que no te hagas imagen? Éxodo 20. 4. Déjeme buscar dónde anda el Éxodo 24. Dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante estos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a los hijos, etc. Bueno, déjame platicarte por qué dio esta orden Dios. Volvemos al origen de nuestros miedos. Tenemos miedo a lo que no conocemos. La oscuridad no es que le tengamos miedo a la oscuridad, sino a lo que no vemos en la oscuridad. Tenemos peligros, podemos tropezarnos, podemos golpearnos, pero también tenemos miedo a lo que no vemos y no conocemos. Al niño le dicen, duérmete porque si no viene el coco y te come. Uy, peor, ¿cómo me voy a dormir si viene el coco y me va a comer? Entonces ya no le tenemos miedo a todo lo que hay en la oscuridad, sino al coco, al boogeyman, al cucuy. O sea, ya no es toda la oscuridad, sino algo concreto. ¿Dónde está este coco? Pues le destino a algún lugar. Debe de estar en el closet o abajo de mi cama. Entonces, si dejo prendida una luz, el coco no me va a atacar. O sea, creo mis propios métodos de defensa. Si me meto dentro de mis cobijas, no me va a hacer nada. Si dejo la puerta abierta del pasillo, para gritarles a mis papás, entonces no me va a hacer nada. O sea, creamos nuestros monstruos, lo que le tenemos, y buscamos la forma de defendernos de eso que hemos creado. Yo les pongo como ejemplo a mis estudiantes para explicarles esto, una anécdota que pasaba en el seminario. En el seminario íbamos de vacaciones a Valle de Bravo, donde había una casa de vacaciones muy bonita, donde los dormitorios eran corridos completamente, no había divisiones y había una cama tras otra. Entonces ahí dormíamos todos. Pero había un compañero, Bustamante, que estaba súper gordo, y roncaba como tráiler en su vida. Brum, 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 pero fuerte. Como los dinas. Zapatazos y todo, no se despertaba el canijo. Entonces estábamos hartos que no podíamos dormir por sus ronquidos.
Y entonces nos pusimos de acuerdo y una noche que estaba él roncando, le pasamos unas cuerdas por la cama alrededor y entre varios, porque estaba muy pesado, sacamos la cama con todo y él no se despertaba y lo pusimos en el medio del jardín y ya pudimos dormir tranquilamente, pero en eso de las 5 de la mañana cuando empieza a hacer frío y no se puede parar porque está amarrado, empezó a gritar, padre, padre, estos desgraciados me amarraron, padre. Bueno, imagínate la idea de que te vas a tu cama tranquilamente con tu osito de peluche, lo que quieras, te duermes tranquilamente en tu habitación y de repente te despiertas en un lugar que no reconoces, dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Cuáles serían las preguntas obvias? ¿A ti qué preguntas se te ocurren? ¿Qué sucedería si de repente amaneces en un lugar que no conoces, en un campo o algo? Estás en tu cama, pero te despiertas y ves un lugar con árboles o desértico o lo que sea, o con montañas. ¿Cuáles serían tus preguntas? ¿Estoy soñando? ¿Quién me trajo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Ujú. Ya me corrió Alfredo, ya me sacó a la calle. Sí, o sea, son las preguntas, ¿no? ¿Dónde estoy soñando, es verdad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué Ujú. voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? Esas preguntas son esenciales en el ser humano y eso es lo que da origen a la filosofía, el preguntarnos quién soy, dónde estoy, qué hago aquí, quién me trajo aquí, hacia dónde voy. Esas preguntas son muy primitivas y entonces empieza el ser humano a buscar respuestas. Ante lo que no conoce y ante lo que le teme, entonces le crea una imagen o un ídolo y considera que hay alguien fuera de este mundo que lo ha creado. O sea, esto es lo que se llama la teosofía, que es el camino a la búsqueda de Dios, ¿no? La teodicea, perdón, teodicea. Ujú. Teos, Dios, odisea es viaje o camino hacia Dios, que de una forma natural el hombre llega a intuir que hay Dios. Y eso le da en la torre a los comunistas que niegan a Dios porque son científicos. Pues sí, la ciencia antropológica nos muestra que en todas las culturas el ser humano ha intuido la existencia de la divinidad. Llámese Zeus, Osiris, llámese como quieran llamarle, Huitzilopochtli o Odin o Belenus, como sea. Pero todas las culturas han intuido la existencia de la divinidad. Entonces le tienen miedo al relámpago y crean al dios relámpago al que hay que tener contento. Ah, pero nos hace falta lluvia, entonces se crea al dios de la lluvia al que hay que bailarle para favorecer, para que encuentre favor hacia nosotros y nos dé la lluvia. Pero no es solamente eso, como Dios está en todas partes, necesito reducirlo a un lugar. Y entonces creo una imagen hecha a mi imagen y semejanza y lo hago un ídolo. Y no solamente eso, ahí encierro a Dios. Entonces, el ídolo tiene vida propia. Dios está allí en ese ídolo. Y cuando voy a la batalla, lo invoco. Y ahora, como te invoqué, me tienes que defender. Por eso las batallas eran por Odín, por Belenus, por si las moscas, pero se le invocaba y entonces Dios era el esclavo del hombre. Los dioses se ponían a servir al hombre. Y Dios, el único y verdadero que se manifiesta a través de la historia, primero a Abraham, a Isaac, Jacob, a Moisés y por medio de Moisés al pueblo, dice, no, no, chatito, no soy igual a los otros. Yo soy el único Dios y no me vas a encerrar en un lugar. No, te vas a hacer ninguna imagen representándome. Además, ¿cómo me vas a comparar con un becerro? Ni que fuera yo tu güey. O sea, Dios es aparte. Dios no tiene forma, Dios no tiene representación. Por lo tanto, no me vas a hacer ninguna figura. Punto. Ni me vas a invocar, no soy tu gato, tampoco. O sea, estaré para escucharte y para asistirte, pero nada de que me vas a invocar para que te sirva a tus gustos. Más bien, la actitud es
de oración. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bueno, eso es la idea de por qué Dios da ese mandamiento. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante en el mismo Éxodo. Y es, aquí está, cuando dice Dios, cuando es en Éxodo capítulo 25, del 10 en adelante. Dice, le dice a Moisés, harás un arca de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera. Labrarás una cornisa de oro alrededor. Le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 de un lado, 2 al otro lado. Harás también unas varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente con oro. Las pasarás por los anillos y que están a los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. En el arca pondrás el testimonio que yo daré, le harás una cubierta, el lugar del perdón, de oro puro de 2 codos y largo y codo y medio de ancho. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo. Espérame tantito. Harás 2 querubines de oro macizo, nos estamos refiriendo a ángeles, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Por favor, ¿en qué quedamos, Dios? ¿No querías que se hicieran imágenes de arriba, de abajo, de ningún lugar? Pondrás un querubín en una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Espérame tantito, o sea, que Dios dice que no se hagan imágenes, pero luego él mismo da orden de que se hagan imágenes. ¿En qué quedamos, chato? ¿Cómo es de que Dios se contradice? Bueno, o sea, entendamos bien, y ahora creo que después de esta larga explicación les he dado a entender por qué Dios no quiere que se hagan imágenes para invocarlo en el Antiguo Testamento. O sea, es un Dios que educa a su pueblo de muchas cosas que ellos lo daban como normal. Ellos vivieron durante 400 años en Egipto, donde sus dioses eran representados por hipopótamos, cocodrilos, coyotes y demás. Entonces dicen, no, a mí no me vas a hacer ninguna de esas imágenes. Ahora, este Dios se manifiesta en el Arca de la Alianza, pero esta Arca de la Alianza que se la llevó la reina del sur, la reina de Saba, por un descendiente suyo, cuando estaban en peligro de ser deportados a Babilonia, para que no se profanara el arca cuando se destruyó el templo, se la llevó y actualmente está en la capital de Etiopía, que es Saba, en Addis Abeba. Está bajo el cuidado de unos monjes que la tienen protegida y que cada año la sacan en procesión. ¿Ok? Así que ni modo, Indiana Jones, de equivocarse, porque el arca perdida no está abajo del Pentágono en la bodega, está en Addis Abeba. ¿Ok? Si ustedes vieron Indiana Jones, los cazadores del arca perdida, es ficción. ¿Ok? Bueno, ahora, cuando Cristo murió en la cruz, bueno, antes de eso, el Jueves Santo, Jesucristo toma el cáliz, después de haber partido el pan, dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ok, alianza nueva. Quiere decir que la antigua alianza que selló con el pueblo de Israel ha tenido su culmen, ha tenido su plenitud. Pero ahora hay una alianza nueva. Y por lo tanto la antigua ya caducó, tuvo su cumplimiento, pero esta alianza nueva, además es eterna, ya no va a haber otra. Esta es para siempre. Esta alianza nueva cambia
o completa lo que está antiguamente esperado. Ya no es solamente con el pueblo de Israel, ahora es el nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén. Es para todos, ya no es exclusivamente para los descendientes de Abraham. Ahora todos están llamados a formar parte de esta alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ahora Dios es Dios para todos y el pueblo de Dios es la iglesia que Él ha creado, iglesia en la cual está abierta para todos los que quieran seguirle. El pacto anterior fue hecho con sangre de animales, ahora Cristo sella este pacto con su propia sangre. Es una alianza nueva y eterna, por lo tanto todo cambia. El día de su crucifixión, el Viernes Santo, cuando muere, hay un temblor y se rasga el velo del templo que cubre el Sancta Sanctorum, significando ha tenido su cumplimiento, comienza una nueva alianza. Los primeros cristianos eran judíos y continuaban con toda la ley de Moisés y tienen que ir aprendiendo poco a poco el sentido del cumplimiento. Muchos ya adultos les costaba trabajo aceptar la fe si tenían que circuncidarse, que era muy doloroso siendo adulto. Entonces esto vino ante los apóstoles y dijeron, es que ya Cristo con su sangre se circuncidó por todos nosotros, ya no es necesario esa práctica. O sea, Cristo ha pagado con su propia sangre. ¿Es lícito comer sangre, comer carne sacrificada a los ídolos? Pues es más barata que la otra carne kosher. Bueno, pues realmente se sacrifica en vano porque no hay otros dioses, solamente tenemos un solo Dios. Pero si el comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos causa escándalo a los demás, pues me abstengo de esa carne. Total, no me cuesta trabajo. Seguiré pagando la carne kosher. O si no, yo mato a mis animalitos y me los como. Pero ya viene a ver un sentido nuevo. Cristo ha declarado puros todos los alimentos. El otro día alguien decía que por qué, si soy templo del Espíritu Santo, ¿por qué lo hago impuro con el cigarro? No. Eso que se lo dijeran al Papa Juan XXIII o al Padre Miguel Pro, que es beato, y a tantos otros santos, San Ignacio de Loyola, que también fumaba, y a otros santos más. O sea, Jesucristo ha dicho, no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su corazón. De ahí salen los adulterios, la malicia, la corrupción, la maldad, el crimen. Entonces, de esta manera, Cristo declara puros todos los alimentos. O sea, vemos cómo hay un cambio. Ahora, entre los primeros cristianos no había imágenes propiamente, pero empiezan a surgir, por ejemplo, el signo del ancla como signo del cristianismo. Es una de los signos más antiguos. Las hondonadas que recuerdan el agua del bautismo. El ancla que Cristo es nuestra seguridad y nuestra fuerza. El pescado que se trazaba una curva hacia arriba y otra hacia abajo, y formaba el signo del pez, eran los primeros signos. ¿Y por qué el pez? Porque en griego se dice ictis, y son las iniciales de Jesús Christos Theos Huios Soter, o sea, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces era un signo cristiano. Pero empieza a llevarse la cruz, porque Pablo dice, nosotros hemos de honrarnos en la cruz de Cristo, porque ahí está nuestra salvación, nuestra muerte y resurrección. Entonces empieza a utilizar el signo de la cruz como un signo de cristianismo. Empezaron después a hacerse las primeras pinturas recordando a Cristo, recordando a la Virgen María. Incluso Lucas, cuando conoció a la Virgen María, probablemente en Éfeso, María conservaba una mesa hecha por Jesús y entonces le dijo, ¿por qué no me haces? Porque ella Lucas quiso una pintura de María
Dice, ¿por qué no la haces aquí en la mesa que hizo mi hijo? Y entonces en la mesa que Jesús construyó, hizo la pintura de la Virgen María. Y esa imagen tiene una historia tremenda. Y finalmente la imagen de Czestochowa, que el Papa Juan Pablo II era muy devoto de ella, de allá de Polonia. Bueno, entonces las imágenes ya se empezaron a hacer, pero recordamos de que la imagen no tiene vida propia. Recordamos una imagen con un sentido de cariño, como eh, la gente te presume, ay, mira, te voy a presentar a mi nieto y te enseñan las fotografías que tiene el nieto. Ahí un niño que parece, está tan feo que seguro que cuando nació dijo la mamá que es, pues no sé, lo voy a aventar, si vuela es murciélago, se cae al suelo es rana, es sapo. Bueno, los niños tan feos y todo, y tú tienes que decir, ay, qué bonito, mira, ay, qué orgullo, ay, muy bien. Y ahí te están enseñando las fotografías, no quiere decir que el niño está en la fotografía, pero si tú dices, oye, parece sapo, te golpea y te parte tu naranja en gajos, ¿no? Tu mandarina en gajos. O sea, realmente no vas a ofender a alguien por la imagen, que para él lo quiere mucho. Para ti dice, ay, qué feo niño, pero no le vas a decir eso, porque lo ofendes. Entonces, en la misma forma, nosotros no somos tan tontos de que decimos, ay, en la imagen está Dios. No, es una imagen que nos recuerda el amor de hombres y mujeres ejemplares que han llevado una vida de seguimiento a Cristo. Y eso nos motiva a recordar, y nos motiva. Es como el novio que saca la fotografía de su novia y dice, ay, mi Cleopatra, cómo te quiero tanto, está re chula. Y no se lo está diciendo a la fotografía, sino que recuerda el amor que le tiene a Cleopatra, Petronila o Anastasia. Pero no somos tan tontos como para pensar que Dios está en una imagen. La Virgen de Guadalupe, ¿qué pasó? Hasta tiene temperatura y tiene color, etcétera. Sí, muy bien, pero la Virgen de Guadalupe no está allí. Está impresa en nuestros corazones y la llevamos donde quiera. Y es la misma Virgen María, Madre de Jesucristo, la verdadera Madre del Dios por el que todos por el que vivimos. ¿Qué pasaría si le pusieron un cartucho de dinamita el siglo pasado y no le pasó nada? ¿Qué pasaría si ese cartucho de dinamita hubiera funcionado y hubiera incendiado el cuadro de la Virgen? No importa, la Virgen no nos deja de amar y tenemos muchas imágenes no originales del cielo, pero no se nos acaba nuestra fe. ¿Ok? Entonces, Dios, ni María Santísima, ni los santos están en las imágenes, así que no nos llamen idólatras, porque no idolatramos una imagen, sino que amamos a quien nos ha amado y a quien ha amado a Dios y quien le tomamos como un ejemplo. ¿Entendido, mis queridos chairos, o necios o demás? Bueno, ok. ¿Alguna pregunta o comentario, mi querida María? Sí, tenemos una más, nomás casi No, relacionado con digo, lo era mismo, padre. sobre esto mismo. ¿Tú tienes algún comentario que hacer? Yo tenía el comentario de que estábamos leyendo el primer mandamiento explicado como está en el catecismo de la iglesia, pero estaba usted explicando prácticamente muchísimo de lo que dice ahí. Entonces, cuando en los números 21:8, cuando le manda Dios a Moisés que haga una serpiente y la ponga en una asta para que cuando la gente lo vea, porque las serpientes que les picaban y los mataban, pues fue en ese Ajá. tiempo. Y cuando vieran esa serpiente en el asta, el que la viera con fe no iba a morir, iba a Cuando sobrevivir. las áspides estaban atacando a los israelitas porque protestaron Ujú. por haberlos sacado de Egipto. Y Así es. entonces, ajá, Y luego y en Dios le Juan da la orden, 3:14. dile a Aarón que se haga una serpiente de bronce y que la ponga en un asta. Todo aquel que la vea se salvará. Y por eso el signo internacional de la salud es una serpiente enrollada en un asta. Ujú.
Así es. Sí, luego lo repite en Juan 3:14, donde dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será en el desierto, así será levantado Cristo. O sea que Cristo fue levantado en la cruz, ahí murió para darnos a nosotros la salvación. Quien cree de verdad y tiene fe, pues por medio de él, por su sacrificio, alcanzamos también nosotros la vida eterna. Ujú, exacto. Muy buena aportación, mi querida María. Muchas gracias. José Naranjo quería saber o quería si usted podía hablar sobre la construcción del templo que Salomón hizo para el Señor, pero yo me imagino que era también relacionado con esto de las Mi imágenes. querido amigo, fíjate que está en la Sagrada Escritura, no te podría explicar nada más. El hecho es de que el rey David dijo, caray, yo estoy viviendo en un palacio y el arca de la alianza donde Dios se manifiesta está en una tienda de campaña. Dice, voy a hacerle un palacio, un templo. Y a través de Natán, el profeta le revela, no, chato, ¿a poco crees que yo te voy a reprochar porque estoy en una tienda? Eh, sí, me construirás un palacio, pero no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Y fue Salomón precisamente el que construyó ese templo que fue maravilloso porque de ahí dicen los masones que surgió la masonería. Masón significa constructor, en francés masón. Entonces, el hecho es de que se dice que dio instrucciones a los carpinteros diferentes a las que le dio a los ingenieros, a los arquitectos, a los pintores, a los ebanistas, etcétera, y cada quien hizo su parte sin saber cómo era lo que otros estaban diciendo, pero además mandó a traer maderas preciosas, piedras preciosas, vino el material más fino de construcción y era una de las maravillas más grandes que había en el mundo. Ese templo que fue construido por Moisés como cumplimiento de esa profecía dada a David, que no sería él, sino su hijo, Salomón, dije Moisés, perdón, Salomón. Salomón es el que construyó el templo. ¿Ok? Gracias, Un Padre. templo precioso que después fue destruido cuando el destierro a Babilonia. Okay. Esta persona tenía duda al respecto de que ella está confundida en este aspecto de que cuando Judas Iscariote dice que fue el que entregó a Jesús, si él se arrepintió, dice ella, ¿por qué Jesús no le perdonó? No se dice que no le haya perdonado, simplemente no se menciona. Ahora, Jesús se refiere a él diciendo, ay de aquel por el cual va a ser entregado el Hijo del Hombre, mal le valdría no haber nacido. Ok, pero Jesús quiere mucho a Judas. De hecho, le da un bocadillo como un signo de cariño. Es como, recordemos que se comía en platos comunes y que cada quien tenía su pan y ahí moja. Todavía hoy en día, cuando fuimos a Marruecos, nos servían en platos comunes y cada quien tomaba la pieza de pan y mojaba el hummus o lo que fuera y compartíamos del mismo plato. Entonces es como las fiestas hoy en día que se ponen los, las, el brócoli, que no sé quién se lo coma, las zanahorias, el apio, y además se ponen papitas y doritos y demás, y se ponen en común la salsa o el dip, y todo el mundo ahí metiendo su bocadillo en el dip o en la salsa, ¿no? Entonces, pero hay alguien que dice, mira, prueba esto, y te lo da como un signo de confianza y cariño, ¿no? Jesucristo moja el pan y se lo da a Judas como un signo de cariño. Y también cuando llega y lo besa Judas a Cristo, le dice, amigo, con un beso entregas a tu maestro, pero le llamó amigo. Judas es grande su arrepentimiento y si se hubiera aguantado como los machos, yo creo que Cristo al resucitar, así como amó y confirmó en el pontificado a Pedro 3 veces después de haberlo negado, también a Judas le hubiera dicho, ay, qué canijo eres, mendigo Judas, pero ven para acá, dame un abrazo, no balazos, y lo hubiera abrazado.
seguramente lo hubiera perdonado, porque un corazón contrito y arrepentido nunca es rechazado. Sin embargo, la idea de la condenación es de que la vida es un don divino, no puedes disponer de la vida de nadie. Y el hecho de que en su desesperación él se haya ahorcado, él se sentenció a sí mismo sin esperar él la misericordia de Dios. Eso es lo que se dice tradicionalmente. Dante Alighieri, un escritor de Verona, escribió la Divina Comedia. Cuando uno la lee, dice que tiene de comedia, es muy pesada la lectura, muy interesante, porque el infierno se llevó el Oscar, pero ya el purgatorio y el cielo son muy aburridos. Pero se llama comedia porque es una comedia política de aquel entonces, y pone a cardenales y emperadores y príncipes en el infierno, pero es una novela política. Y pone en lo más profundo del infierno a Satanás masticando en la boca así como chicle a Judas, que es el más grande traidor. Entonces, sin embargo, esa es la posición de Dante Alighieri. En realidad, a lo mejor nos vamos a sorprender, si es que tenemos la oportunidad de llegar al cielo, de encontrar a Judas en el cielo, porque pues en lo interno ni la iglesia puede juzgar. Ni internes neco ecclesia. Es decir, que a lo mejor su arrepentimiento fue tanto que perdió la razón y no supo razonar. A lo mejor, quién sabe. Pero eso se lo dejamos a Dios. Es algo de lo que vamos a saber el día de la parucía por la tarde, porque la mañana vamos a estar muy ocupados. El día del juicio final. ¿Ok? Así es. Pues hay otros dos comentarios y preguntas ahí, padre, pero no sé si nos alcanza el tiempo porque a la una Pues está el échatelas. padre Todavía Álvaro. tenemos 10 minutos. Ok. No, 7 minutos. A ver. Dice Pedro y Toña, saludos para todos. Gracias por la invitación para platicar con usted por teléfono. Uno de estos días, dice. Pero hoy quiero pedirle que explique qué es nacer de nuevo. Dice, nosotros sabemos que nacemos de nuevo el día de nuestro bautismo. Yo lo entiendo, pero es algo que se usa mucho con nuestros hermanos no católicos. Enfatizan mucho que recalcando que cuando cambiaron es porque nacieron de nuevo. Sí, en realidad es porque no entendieron y porque no supieron lo que habían recibido. Desgraciadamente, es por eso que hoy en día la iglesia pide que haya una preparación y una instrucción antes de cada sacramento. Hemos nacido una vida biológica, pero nos hace falta nacer nuevamente, como lo explica en el caso de el miembro del Sanedrín que en la noche va, Nicodemo, que va en la noche a ver a Jesús y que le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvado? Dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre y nacer? Lo que nace de la carne es carne, dice Jesús, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces hemos nacido a una vida biológica, pero es necesario nacer a una vida eterna por medio del bautismo. Sin embargo, también está el sentido de la reconciliación, que es el morir a nuestros pecados y el nacer nuevamente a una vida de virtud. Entonces siempre es nacer de nuevo. Entonces nuestros hermanos de otras sectas no han entendido bien lo que significa, no han comprendido siquiera lo que habían recibido en la fe católica. Si hubieran comprendido y conocido la fe católica, no se hubieran cambiado. ¿Ok? Así es. Gracias, mi querido Pedro. Y continuamos. Hortensia Domínguez dice, Dios fue el que dispuso que los romanos ocuparan Jerusalén y que Jesús fuera crucificado. Si los romanos no estuvieran en Jerusalén, Jesús hubiera sido apedreado, que era el castigo de los judíos. Es un buen punto, pero acuérdate de que no es Dios el que ordenó a los romanos a que fueran a Jerusalén y lo tomaran. Dios nos ha creado con libre albedrío y no nos maneja como títeres. Entonces, más bien las circunstancias históricas fueron de que Julio César, en el año 50 a.C., había extendido el poderío de Roma y había ocupado Jerusalén.
50 años de que Cristo naciera. Gracias, querida Hortensia. Y la última pregunta, chisme o comentario, ¿quedan algunas más? Nomás dice María Méndez que un saludo. Gracias, mi querida María Méndez. Dios te bendiga. ¿Es Y todo? Le mandamos un saludo a Alfredo y a mi nieta que están ahí en la casa, también ellos están viendo. Muy bien, saludos aquí a don Alfredo y a la nieta de don Alfredo y María. Teresita. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta luego, Padre. Que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta mañana, primeramente Dios. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.